Abrimos entonces el espacio para sus preguntas, comentarios y reflexiones. Y me quedo con una reflexión, y es la de cómo en nuestros espacios de educación y de formación aprendemos y transmitimos un saber hacer respecto al otro, a la diferencia, y no a la homogeneidad y a la homogenización. Igualmente contamos con dos experiencias que desde perspectivas diferentes tratan precisamente de saber hacer con el otro, pues, o no con el otro como lo entendemos regularmente, que es estar en una contigüidad, sino precisamente en ese reconocimiento y en esa construcción en nosotros de las representaciones y de los vínculos con la diferencia. Creo que el arte ahí es muy potente en la medida en que puede expresar de una manera diferente a la palabra lo que hacemos con ese intento de vínculo o de lazo cotidianamente. A veces el arte es capaz de enlazar lo que no está nombrado de una manera pues significativa, y yo creo que ahí se vuelve muy potente una experiencia que se piense desde ese reconocimiento del otro y de la alteridad. Bueno, yo creo que hay una pregunta que a mí me gustaría hacer antes de dar la palabra al público, y es como en ese reconocimiento de la alteridad como posibilidad, también pues como posibilidad y necesidad. Cuando digo posibilidad no necesariamente es positivamente, la posibilidad es la apertura, ahorita lo nombraba Héctor Gallo también, al conflicto, a la rivalidad. En ese reconocimiento de la alteridad, Teresa nos ponía algo que nos saca de la esfera individual, no de la subjetividad, sino la individual, y era que en nuestras sociedades la alteridad también es condición de jerarquía, ¿cierto? Y eso que expresan nuestras sociedades deriva en un relacionamiento que es la dominación de unos por otros, no en el sentido pues de victimista o de victimización, sino precisamente en el reconocimiento de que han existido históricamente. Pues es más fácil y más visible verlo cuando uno es un maestro adulto y se enfrenta a un niño, pues ahí puede haber un ejercicio de jerarquía que proviene de esa relación con la alteridad, pero también en las relaciones laborales y en las relaciones de géneros. Parece que hay una condición en nosotros que ha hecho que históricamente también en nuestras sociedades se exprese la alteridad como jerarquía. Ahí yo creo que es muy importante, no sé, una palabra que nos permita reconocer esas experiencias que no sé si rompen con la jerarquía o si nos la plantean de una manera en donde no derivemos en esa, digámoslo, reducción o sí, reducción a la impotencia de lo que es lo otro. Entonces, no sé, quería darle la palabra y que circuláramos con esta pregunta. ¿Por qué nuestras sociedades en esa condición de la alteridad derivan en jerarquías y qué caminos podemos, rutas, no sé, aunque sea preguntas, construir en términos de si eso es natural, no es natural o cómo se moviliza? En esa clave que estás colocando, de pensar en esa construcción también como sujetos colectivos, parte también como del planteamiento que se hace. Hay un autor que se llama Matsumoto que a mí pues también me ha ayudado como a clarificar y como a entender eso que ha pasado y que nos constituye como sujetos, pero a su vez como sujetos en relación. Y cuando estaba ahora mencionando lo de la subjetividad heredada, es que para construir la alteridad, realmente hoy que queremos hacer ese tránsito, o por lo menos tenemos el propósito de pensarnos en sociedades distintas, sí necesitamos hacernos, uno, la pregunta en términos subjetivos, porque yo creo que para hablar de interculturalidad o también de alteridad,
aun siendo sujetos sociales o sujetos políticos construidos colectivamente, necesariamente la pregunta pasa por esta persona, pasa por este sujeto de decir, ¿quién soy? ¿Esto que soy, dónde lo aprendí? ¿Qué es lo que he heredado? ¿Qué mirada tengo yo de mí misma y qué mirada tengo de los otros y de las otras? Y como hay culturalmente una construcción puesta, ahora lo planteaba, desde los estereotipos negativos, desde la discriminación, desde cómo estigmatizo, porque no logro reconocer al otro. Es cierto que tenemos filtros culturales para poder sostener estas relaciones con los otros y con las otras, pero un poco pasar de ese filtro cultural puesto en el estereotipo negativo, puesto en la discriminación, puesto en eso que hemos aprendido del prejuicio, a un lugar distinto para yo ver el otro y la otra como una persona diversa con la cual me puedo relacionar. Creo que es ahí donde se plantea la propuesta de hablar de un etnocentrismo realmente flexible, porque no estamos hablando de que no tengamos filtros culturales o que no nos constituyamos desde esos estereotipos que tenemos, pero es distinta la carga cultural cuando yo te veo a vos en relación de inferioridad a mí, o es más, cuando a mí me ven en relación de inferioridad o de superioridad, de lo masculino a lo femenino, porque al tiempo yo voy haciendo esa reproducción de esa relación y esa jerarquía que yo establezco en relación con los demás. Entonces creo que la pregunta está en términos también personales como con los sujetos, pero a su vez en el ejercicio pedagógico, por lo menos yo tengo esperanza en la importancia también de ir haciendo como este tránsito, estas preguntas, porque si es posible de construir ese imaginario social en el cual hemos aprendido una alteridad de lo otro y del otro, pero para discriminar. Pero lo que ahí veía es que no aparecía ahí como que sea necesario que eliminemos la jerarquía o las diferencias, sino más bien en la jerarquía para el recién llegado es importante, si entendemos jerarquía como una posición distinta y unas funciones distintas, donde le podamos transmitir a las nuevas generaciones, a los recién llegados, que no están solos en el mundo, que hay protección, también hay límites y que también hay ley. Pero también en la investigación encontraba otra faz de ese otro, digamos con mayúscula, como lo nombraba Héctor desde el psicoanálisis, de esa alteridad con la que se encuentran los niños y los jóvenes, en donde no siempre su cara es amorosa, acogedora y protectora, sino que también aparece una faz muy oscura, que lo que termina mostrando es que ese otro que está en esa función de protector, autoridad y ley, responde con lo que es, responde con su historia y aparece pues como un cierto encarte con eso de que no es todo para el otro, de pronto el ideal de ser la autoridad que tradicionalmente se tenía, y asistimos a una transformación de las formas de autoridad, un poco encartado desde ahí. También la investigación lo que mostraba es que esa ley externa que viene encarnada, pues que desde la Convención, la Ley 1098, las leyes que nos inventamos en el país, esas leyes externas son necesarias para regular ese ejercicio de la jerarquía, que no es para eliminar, sino para regular, porque pareciera que es muy fácil excederse cuando se tiene cierto poder, porque somos sujetos de pasiones sórdidas, con asuntos de la propia infancia no resueltos. Entonces, ahí la investigación mostraba que esa laxitud de la ley, aún en Colombia, en otros países no está así, aún le abre la compuerta a esa cara, digamos, feroz, más oscura de ese otro, diferente, de esa alteridad para el niño. Entonces se necesita más claridad en ese externo, pero igualmente una ética en donde el sujeto, porque ellos sienten culpa, los educadores cuando volvían sienten culpa, pero de la culpa vuelve la repetición, culpa, repetición. Entonces uno podría decir que ahí hace falta una ética en el sentido de que se pueda preguntar cuáles son los resortes que lo empujan a repetir eso que no quiere. ¿Sí? Lo primero que hay que decir es que si fuéramos organismos solamente, entonces la igualdad sería posible. Es decir, entre organismos no hay diferencia, los organismos todos están hechos para adaptarse a su medio ambiente. Los organismos están hechos para desarrollarse,
para vivir, para desarrollarse y para morir. Es decir, hay igualdad entre los organismos, pero entre los sujetos no hay igualdad, porque somos seres de lenguaje, y en ese sentido, si somos seres de lenguaje, entonces ya estamos sometidos por unas leyes, que son las leyes del lenguaje, y eso hace entonces que sea inevitable la jerarquía. Es decir, sea inevitable que haya un otro al cual yo le doy mi consentimiento para que se constituya en un lugar de autoridad, por ejemplo, y que yo lo reconozca como tal. Eso lo que quiere decir es que si yo no le doy mi consentimiento al otro en ese lugar, ni tampoco lo reconozco en ese lugar, pues sencillamente no hay autoridad. Entonces lo que pasa en nuestro tiempo es que hay un debilitamiento de la autoridad del otro, en el sentido de que yo, si no le doy mi consentimiento, pues yo no me someto de manera voluntaria, porque la autoridad tiene que ver es con el hecho de que yo voluntariamente, aunque sepa que me puedo oponer, e incluso aunque sea más fuerte que el otro, yo me acojo a lo que está establecido porque le doy mi consentimiento, al menos en las democracias. Entonces el asunto, me parece que el problema no es la jerarquía, sino que si es una jerarquía caprichosa, si es una jerarquía impositiva, si es una jerarquía sin argumentos, pues obviamente eso se convierte en una mortificación y en un tormento. Pero uno no puede suponer que la jerarquía sea un problema, es que en la sociedad hay jerarquías. Otra cosa pues son las jerarquías absolutamente verticales que tienen el modelo de la iglesia y el modelo del ejército, pues no necesariamente tenemos que configurar colectivos que se constituyan con esos modelos. Pero a mí me parece que pretender que haya una horizontalidad, eso no funciona, eso es el caos. Es decir, es necesario que haya un cierto ordenamiento y una cierta inscripción en un ordenamiento, ¿no? Obviamente, pues, si ustedes quieren concertado, consentido, no todo se puede concertar además tampoco. No todo es posible concertarlo, hay cosas que se pueden concertar, por ejemplo, el goce de cada uno, el modo de satisfacción de cada uno, eso se va a concertar. Cada uno se define por su particular manera de obtener satisfacción en su relación con los otros. Y esa manera particular de obtener satisfacción la defiende y la pone por encima de cualquier cosa. Entonces eso ya lo hace a uno en ese punto completamente, digamos, distinto al otro, ¿no? Entonces, pero además en todas las relaciones, en tanto estamos en una sociedad, en toda relación hay una dimensión de dominación. Entre los niñitos pequeñitos, entre los que sean, si yo creo que el otro está más enamorado de mí que yo de él, entonces yo me aprovecho de eso en la medida que me sea posible. El problema tampoco es que haya relaciones de dominación, no hay una sola relación que no sea de dominación. Y si no, pues me la tienen que mostrar. Otra cosa es que usted no sienta como una tortura cierta sumisión que usted tiene, es decir, cierto consentimiento que le debe dar al otro en ciertas cosas, ¿no? En ciertas cuestiones que son problemáticas. Pero desde los niños pequeñitos, ¿cómo se relacionan? Confrontándose, quitándole el uno al otro lo que tienen, cascándole si pueden. Los niños se relacionan bajo la forma de confrontación, ¿no? Es decir, que la confrontación implica que ya hay uno que quiere de alguna manera valerse de alguna insignia que tenga para dominar al otro. Entonces, la cuestión es cómo se establecen esas relaciones de dominación, qué hacemos con la autoridad del otro, que de todas maneras implica cierta dominación, qué entendemos entonces por libertad en ese sentido. Yo lo que sí creo es que puede haber equidad, en una distribución más equitativa de los bienes, pero no igualdad. ¿Qué me van a decir a mí que los hombres y las mujeres son iguales? Son iguales. No hay nada más raro, más extraño, más distinto a un hombre que una mujer.
porque no todas las mujeres son madres. Si fueran madres, pues todas las mamás son iguales, pues las mujeres entre sí no son iguales. Entonces, o un hombre y una mujer, la mujer es lo otro para el hombre, es el lugar de la alteridad fundamental para un hombre. Somos más iguales los hombres porque creemos que tenemos ahí una cosita que nos hace iguales y entonces en ese sentido somos más predecibles, ¿cierto? Y nos pueden colectivizar mejor, pero vaya, colectivice pues a las mujeres. Claro, yo sé que hacen corporaciones, yo sé que hacen colectivos y tal, pero pues si ustedes se ponen a estudiar la historia de la amistad, son las mujeres los estandartes de la amistad. Si ustedes ponen a pensar en la manera como ha sido pensada la amistad, no, las mujeres hay que tomarlas una por una, es decir, la una no te sirve para la otra, es una por una, porque es un lugar fundamental de alteridad y una mujer debe hacer valer su alteridad. Me parece muy horrible que una mujer se quiera parecer a un hombre y quiera ser igual a un hombre, me parece horrible. ¿Tú no con quién se acuesta? Con otro hombre. No, es distinta y ahí es donde está la confrontación para uno como hombre. ¿Cómo soportar a un ser que es tan distinto a uno? ¿Cómo no odiar a un ser que es tan distinto a uno? Es una responsabilidad que tenemos los hombres. Y por eso, si pasamos por una mujer, pasamos por algo, hay que perder algo para poder pasar por ahí. Bueno, me detengo ahí. Yo quiero hablar desde la experiencia del teatro y de lo que hacemos como grupo. O sea, los espacios de ensayo son un espacio muy valioso en ese trabajo corporal para reconocer las diferencias del otro a todo nivel, porque incluso los tiempos para lograr un ejercicio que es complicado en escena, cuando vemos aquí los actores, los que vimos al principio que tienen ciertas destrezas que si no hay un entrenamiento pues no lo adquirís, incluso eso no se llega de la misma manera, todos no llegan de la misma manera a esa destreza, por ejemplo. Entonces, el cuerpo es maravilloso para resaltar esas diferencias y para confrontar esa aceptación o no de ese tema. En esa parte el teatro pues aporta cantidades. En el tema ya de la dirección hay una jerarquía. Ya esa jerarquía es la que al interior de los grupos se va mirando, se va revisando, pero hay una jerarquía en tanto que cuando yo les contaba y recapitulaba la experiencia y les contaba que hemos bebido de estos directores del siglo XX, aparece la figura del director como el que es ese tercer ojo externo que de alguna manera es el que finalmente toma ciertas decisiones. Eso no significa que no se apoyen en las decisiones de los chicos y por ejemplo en nuestros procesos ellos son escuchados, traen sus propuestas y hay discusiones, incluso a veces hay que decirles ya ustedes propusieron, ¿me pueden escuchar a mí? Porque ya se hace muy válido el aporte de ellos y se tiene en cuenta. Repito, no significa que luego ya el tercer ojo no diga, bueno, teniendo en cuenta que hay que tener, estamos buscando este lenguaje plástico, estamos buscando este lenguaje corporal, estamos buscando este vocabulario en el lenguaje verbal, ya se van dando unos lineamientos y hay una experiencia. Cuando hablábamos de que bebemos de la fuente de John Dewey, decíamos también eso, o sea, hay una experiencia que se ha caminado y de la cual también se retoma a la hora de hacer un proceso de estos, entonces los chicos también parten de ese proceso y en ese sentido también hay una cierta jerarquía que me parece válida porque en realidad en la sociedad hay jerarquías y hay roles que hay que respetar todo el tiempo, hay tiempos, hay momentos, eso también son jerarquías. Muy buenos días. Según la experiencia del rector Jaime Sánchez de Limonar, para mí la educación es que quizás consista solo en enseñar a gozar el estímulo, ya sea intelectual, teatral o deportivo, a gozar las diferencias, a gozar la conversación y sobre todo a gozar la comprensión. Quiero intervenir más en términos, no de tanto hacer una pregunta, sino de desplegar comprensión en relación con esa categoría ordenadora del pensamiento que es la alteridad, que me afecta mucho porque soy formada como antropóloga, pero además porque vengo desde hace mucho rato muy interesada en el asunto de cómo la construcción de la psiquis humana es fundamentalmente una modelación determinada por la historicidad de los sujetos.
No hay una cosa ontológica ahí, yo no creo en eso. Y cuando desde ayer, no lo voy a plantear solo por muchas cosas que he escuchado hoy sobre el asunto de la alteridad, sino porque desde ayer ya la categoría rondaba la conversación que nos habían iniciado varios de los invitados y de las invitadas. El hecho de construirnos en la idea de la alteridad, a mi manera de ver, pasa por hacer una diferencia radical entre lo que no contendría esa categoría. Porque pareciera que puede con todo. Como hablamos de la diferencia, entonces en la diferencia todo cabe. Y yo creo que esa clase de absolutismo nos niega la posibilidad de aclararnos en muchas cosas que yo creo que así como a mí, a muchos de ustedes no los dejó dormir anoche bien, porque uno quedaba como que, hijuelita, y entonces, ¿yo qué hago con esto? Y es la idea de alteridad que termina reduciendo el sentido al soportar, aguantar, tolerar. Esas tres palabras no tienen nada que ver con la alteridad, porque la alteridad fundamentalmente tiene una exigencia y es el respeto, que es diferente a aguantar, tolerar, soportar. Permítame, yo les cuento qué pienso yo desde la experiencia que es historizadamente la alteridad. La alteridad es fundamentalmente la capacidad de reconocimiento de la diferencia radical que existe en ese otro, esa otra y lo otro, porque hasta allá va, que tengo la obligación de hacer lo necesario para que tenga las mismas posibilidades de coexistencia que yo, que no es lo mismo que convivir. Una cosa es coexistir y otra cosa es convivir. Yo, por ejemplo, no conviviría jamás, bajo ningún argumento, con Uribe, jamás, o con Ordóñez. Yo decido con quién convivo, pero lo que yo no puedo decidir en aras de una alteridad equivocada es que el otro deje de existir porque a mí no me gusta, incluso no solo lo que piensan, sino porque de pronto no me gusta su color de piel, con quién se acuesta, cómo se viste, cómo come, que ahí es donde está la gran diferencia. La alteridad apela a la diferencia radical en tanto es una determinación de la existencia del otro. Y en esa medida, la gran diferencia entre esa noción de alteridad y otra idea de alteridad que siento comienza a circular desde ayer acá, es la idea de que dentro de la alteridad cabría el ejercicio de la violencia. Y ahí yo estoy completamente distante de eso. La alteridad no contiene bajo ninguna condición a la violencia como posibilidad. Porque la alteridad es precisamente la mediación a través de la cual resuelvo el conflicto. Y el conflicto sí es alteridad, pero no la mediación que hago cuando introduzco para resolver mi diferencia con el otro, sobre todo en las acciones, en el pensar, con un arma, con la mutilación, con la tortura, con la imposibilidad de los derechos del otro, de la otra o del otro, porque aquí ya la madre tierra es un sujeto no humano de derechos. O sea que la cosa se complejiza. Ayer había una preocupación gigantesca por los procesos de exclusión de algunos chicos, de algunas instituciones educativas a la luz de su negativa permanente de forma violenta a asumir ciertas responsabilidades dentro de la institución educativa donde habitaban. Y el maestro nos decía, muchos de ellos los tuvimos que sacar, los tuvimos que distanciar. Y la primera lectura que uno se hace automáticamente es, en aras de la alteridad uno tendría
que mantenerlos ahí. Y ahí es donde viene la discusión que yo pondría, y es, una cosa es que yo le quite al otro la posibilidad de convivir y de coexistir conmigo porque el otro es de un color que a mí no me gusta. Pero otra cosa es cuando yo, en aras de una exigencia de coexistencia y convivencia, le exijo al otro compartir un mínimo en la vida por el plano de la paz para que todos nos veamos beneficiados. Y eso es una exigencia, no es un pedir. Ahora la pregunta que yo me hago es, si el otro no asume la responsabilidad de poder coexistir conmigo e impone las armas, la tortura, el miedo, la amedrentación como mecanismo, yo me resisto a creer que el otro o la otra o lo otro no tenga la posibilidad de luchar para que eso otro que me hace daño sea superado. Les voy a traer un dato de la historia para que me logren entender de qué estoy hablando. Gandhi, el movimiento de independencia de la India, 30 años de lucha de resistencia pacífica de un pueblo, 400 millones de indios luchando ante 12 millones de ingleses por su independencia. Ustedes jamás leerán que Gandhi, siendo el Premio Nobel de Paz del mundo, en un momento de su historia, le haya pedido permiso a los ingleses para exigirles en dignidad un pueblo libre y un territorio soberano. Nunca. Los echó. Les dijo: ingleses, ustedes aquí no pueden estar. Este es nuestro territorio. Ahora, yo jamás eliminaré a un inglés, pero sí les exijo el respeto al pueblo de la India. Yo no quiero convivir con ustedes en mi territorio, pero sí necesito que coexistan conmigo en un mundo de diferencias radicales. Y lo que hizo fue generar las condiciones con su pueblo para lograr la independencia de Inglaterra, sin destruir a Inglaterra, pero sí diciéndoles: los necesitamos a una distancia que nos permita ser. Y esa distancia puede ser leída como exclusión. Ese no lo necesito aquí puede ser leído como una forma de negación del otro, pero habría que comenzar a revisar, maestros, los idealismos, los juicios de valor, los miedos a lograr nombrar las cosas que son necesarias como sociedad. Leernos desde la realidad tiene que obligarnos a dejar de creer que leer en el ideal es leer la realidad. Por eso yo comprendía ayer cantidades al maestro que decía: los 300 se fueron, y a medida que hubo una toma de conciencia y un recapitular sobre sus acciones, muchos comenzaron a llegar. Y yo digo, feliz estoy de saber que muchos volvieron y lograron entender que el problema no era lo que a mí me hacía solo feliz, sino que la felicidad tiene que ver con un sentido compartido de la diferencia radical que también habita al otro. Porque ahí a mí me parece muy peligroso algo que decía ahorita el maestro: cada ser humano tiene una forma de sentir goce. Uy, yo he llevado eso a la personalidad de Uribe. Yo digo, por favor, entonces nos tenemos que dejar matar de Uribe. No, una cosa es que Uribe goce con la violencia, pero otra cosa es que nosotros como seres humanos y pueblo nos dejemos literalmente exterminar por el otro, o un torturador o un violador. Tenemos que actuar. Entonces la lucha por la alteridad no es una lucha que pueda permitir a la violencia como una forma de estar. Solo es alteridad lo que permite coexistencias diferentes, como las quieran, y procesos de elección en la convivialidad. Ahí es donde tendríamos que comenzar a revisarnos. Cuando tomamos distancia, cuando le decimos no al otro,
cuando participamos de una forma en las que las condiciones de la historia reales, por ejemplo, de las instituciones educativas, ya voy, nos dan la posibilidad de decir sí o no, lo que tendríamos que pensar es ese sí o no sobre qué se fundamenta. Porque si seguimos pensando en desde los sistemas de valor que a nosotros nos han enseñado, no podremos resolverlo. O sea, hay otras opciones. Y no es dejar al otro tirado, es mirar cómo creamos otras opciones, que no sea necesariamente la escuela, porque es que la escuela tampoco es la salvadora. Ahí hay mucho mesianismo también de creer que todo se resuelve en la escuela. Alternativas a la escuela, por ejemplo, para aquellos que no quieren estar ahí. Gracias. ¿Cómo poder llevar a esa institución educativa que siempre ha tenido una norma, que ante la norma ha tenido un castigo, que pueda que hoy no lo veamos en nuestras ciudades como tan físico, porque el profesor aquí no va a ir a golpear fácilmente a un muchacho, pero sí otro tipo de castigo? Ahorita lo hablábamos con unos profesores, o sea, el profe que se para y dice, listo, están jodiendo, hay un cuisecito ahí, yo ya los organizo, ¿cierto? Una forma de castigo, de dominación. ¿Y cómo entender la alteridad en ese proceso de tenemos que reformular un manual de convivencia para entendernos y poder convivir? Y para muchas instituciones el castigo, la sanción ha sido parte de ese poder convivir. ¿Cómo reconfigurar eso en muchas instituciones? Aún más que muchas tienen temores y miedos de cómo poderlo poner. Y como segunda pregunta, si puede, ¿cómo introducir esa formación sindical que me parece tan interesante en la escuela? Porque muchas veces la dejamos fuera de la escuela y puede ser un elemento muy interesante. Yo no entiendo que haya una relación entre el respeto y la alteridad. Más bien el respeto tiene que ver con la distancia en la que es importante. Para mantener el respeto hay que mantener una distancia. Es decir, el respeto por la alteridad se mantiene en la medida en que aquello con lo que no puedo convivir, entonces está a una distancia, y aquello con lo que yo convivo, pues también, porque justamente cuando se pierde cierta distancia en el sentido del respeto es cuando uno puede entrar a golpearse con el otro. En ese sentido, la propuesta que yo sostengo es que hay que odiar civilizadamente. En ese sentido, sí estoy de acuerdo, es decir, si uno odia al otro, pues porque tiene que salir a tomar tinto con él y a conversar con él, invitarlo a la casa. Pero eso no significa que entonces lo tiene que aniquilar. Entonces, es decir, distancia tanto para conservar la intimidad con el otro, es decir, una íntima distancia como condición del respeto, ¿no? Y al mismo tiempo un odio civilizado con aquello con lo que yo de ninguna manera puedo convivir, aquel con el que yo no quiero estar, ¿no? Y el otro punto es que cuando yo digo lo del modo de satisfacción, no es que uno tenga que respetar el modo de satisfacción del otro. Lo que quiero decir es que eso ya hace que el otro sea completamente distinto a mí, porque si Uribe goza pensando que el que no piense como él está contra él, y él por eso es capaz de hacerse matar, pues eso no quiere decir que yo voy a aceptar eso de ninguna manera, pero tampoco puedo pretender que lo voy a cambiar. Es decir, tengo que protegerme, tengo que buscar la manera de protegerme, de no estar, digamos, de estar a distancia, ¿cierto? Y así los goces de cada uno, digamos que nos hace muy difícil relacionarnos con el otro. Eso es lo que quiero decir, la dificultad que hay para relacionarse con el otro por esos goces, y esos goces son la condición de la segregación. Hay dos condiciones de la segregación, la fraternidad y esos goces. Se extrañarán que diga fraternidad, porque cuando somos muy fraternales, nos entendemos muy bien, somos muy junticos, entonces segregamos a los otros para conservar aquí la fraternidad. Entonces la fraternidad es muy buena
pero es una de las condiciones de segregación. Y la otra condición de segregación pues más fundamental es que, claro, los afros gozan distinto a uno, que los indígenas gozan distinto y entonces no nos gusta gozar así. Entonces hay que segregarlos. Entonces la cuestión es cómo hacemos para no segregar al otro porque goza distinto, pero eso no quiere decir entonces que uno diga que muy bueno irse a vivir con los indígenas y muy bueno irse a vivir con los unos y con los otros, ¿no? O que muy bueno irme a vivir en un barrio bien popular allá, qué maravilla allá, ¿cierto? No, es una cuestión en donde efectivamente hay un modo de gozar distinto que yo no comparto y con lo que no puedo convivir. En ese sentido, pues estoy de acuerdo que hay que buscar los medios de que eso coexista y coexistan de la mejor manera, ¿no? Es en ese sentido. La teoría feminista y la teoría de género que emerge como teoría crítica a partir de lo que ha venido pasando históricamente desde el movimiento social de mujeres, hace un planteamiento en relación con las categorías que construye para poder entender que definitivamente por ese orden natural de género que se ha establecido, hemos sido socializados hombres y mujeres de manera diferencial. Y en esa orden de género que se ha establecido y en esa socialización diferencial, ha imperado ese patrón, ese modelo patriarcal en la cultura que ha hecho que dándole una supremacía a lo masculino sobre lo femenino se jerarquicen las relaciones. Y cuando estamos justamente apelando a la necesidad de hablar de igualdad de derechos, yo tendría que decir, por ejemplo, que en el mundo del trabajo no es ajeno para ustedes que en este momento tenemos discriminación salarial porque a mujeres con iguales capacidades, con todas las competencias iguales que los hombres, el salario sigue siendo menor para las mujeres en muchísimos casos. Estamos hablando entonces de que efectivamente hay una sociedad patriarcal que desconoce el aporte, el reconocimiento de las mujeres también en igualdad de condiciones que los hombres cuando estamos hablando de derechos. Y es importante hablar de que cuando estamos apelando a la diversidad y a la diferencia es porque no queremos equipararnos, porque hemos entendido, como dice Mara Viveros, que es una antropóloga de la Nacional, que hay un sujeto en Occidente que se construyó, pero es un sujeto a partir del cual hemos construido nuestra propia identidad, como mujeres o como hombres, y es un sujeto que se construye varón por excelencia, donde lo femenino está subordinado, es un sujeto varón heterosexual, donde ni las orientaciones, las preferencias sexuales distintas a la heterosexual caben, y esa es la discusión que tenemos hoy con el tema de los manuales de convivencia, que ahorita hago un apunte al respecto. Pero es un sujeto varón heterosexual blanco, con poder. Ahí está construido un referente para nosotros socializarnos como mujeres y como hombres. Lo que decimos las mujeres cuando hablamos de rivalidad social de las mujeres, que es un concepto que trabajamos para entender lo que ha pasado, por qué las mujeres nos identificamos más fácil, ¿cierto?, con un sujeto masculino a la hora de tomar decisiones o de empoderarlos. Empoderamos más fácil a un hombre para ubicarlo en un cargo de poder que a una mujer, porque ese reconocimiento, esa identidad la hemos construido a partir de esa relación con un sujeto varón, más no en una identidad propia como mujeres. Ahí está puesto como toda la reflexión y como todo el debate, que es muy importante, hay que continuarlo posteriormente, pero que valga la pena decir, la rivalidad social de las mujeres es una construcción también cultural. Lo que queda es mucha más inquietud y esperamos que eso sea motivo de nuevos encuentros. Gracias.